I'm the best ever. I'm the most brutal and vicious and most ruthless champion there's ever been. There's no one can stop me. Welcome, boxing fans, to another installment of Corner to Corner Boxing. We have a great episode with a great guest for you guys today. We're here with Royman El Flaco de Oro Villa. He's in camp in preparation for his July 8th showdown with Jaron Boots Ennis. This episode will be in Spanish, primarily conducted by Carlos. Royman, muchas gracias por su tiempo y por estar aquí con nosotros ahora. Como le dije, Carlos va a conductar la entrevista en español. Carlos, cuando estés listo. Sí, Royman, primeramente muchas gracias por su tiempo. Obviamente sabemos que tiene una gran pelea contra Jaron Ennis próximamente este próximo sábado. Pero antes de hablar de ese tema, por favor cuéntanos un poco de cómo empezaste en el boxeo. Bueno, mi hermano, muchas gracias a ustedes por esta entrevista. De verdad que muchas gracias por tomar el tiempo y llegar aquí a hacer esta entrevista. Yo les voy a hablar de cómo empezamos nosotros en el boxeo. Nosotros somos una familia de 8 hermanos, varones. Y mi papá, había una muchacha que jodía a mi hermano mayor, le pegaba. Una muchacha le pegaba. Okay. Entonces, como el hermano mío era muy tímido, dice mi papá, voy a buscar una bolsita de esa de plástico. Le metió una ropita ahí y lo puso a golpear para que no se dejara joder de la muchacha. Sí, claro. ¿Sí me entiendes? Y entonces, bueno, así fuimos avanzando, nos llevaba para otra parte, para otro municipio a pelear y eso, pero sí darnos rendimiento cuando íbamos al otro municipio, ¿sí me entendéis? Sí. Pero yo era uno de los de abajo. Sí. De ese tiempo yo no peleaba, pero miraba a mi hermano mayor, yo lo miraba solamente. Y yo le decía al padre mío, llévame a pelear que yo voy a pelear. Me dice, mijo, pero si tú no estás entrenando. Yo le decía, llévame que yo quiero pelear. Él me llevaba a mí así y yo iba y ganaba mis peleas sin entrenar. Wow. O sea, solamente veía y yo iba y peleaba así. Wow. Pues gracias a esa muchacha, no sé quién sea, pero por esa muchacha empezamos esta trayectoria que ha llegado hasta aquí. Porque una de las cosas que es interesante, obviamente Venezuela es conocido por gran boxeo. O sea, de mente vienen nombres como Jorge Linares, el mismo Edwin Valero. También se conoce Venezuela mucho por el béisbol. ¿Siempre para ti el enfoque fue el boxeo o también cuando eras adolescente tal vez te gustaban otros deportes? No, mi hermano, en mi pueblo, el deporte favorito es el béisbol. Okay. Salen muchos muchachos buenos, pero nunca me llamó la atención ni el béisbol, ni el fútbol, nada de eso. Yo no sé jugar nada de eso. Sí. A mí, yo fui directo de una vez, a mí me gustó el boxeo, yo dije aquí. Incluso que cuando estudiaba, esto lo deben de ver los maestros míos y se ríen porque me decían cuando yo estaba carajito, yo le decía, yo me voy porque yo tengo que entrenar. Y me decía, muchacho, vos estáis loco, ¿dónde vas a llegar con eso? Con eso no vas a llegar a ninguna parte. No me importa, yo voy a entrenar porque a mí me gusta el boxeo. Y me dice, no vas a llegar a ninguna parte, eso no está bien. Ahora lo deben de ver y se deben reír porque ellos me llaman y me dicen, Royman, ¿verdad que yo te di clase a vos? Sí, pues también un saludo a los maestros. Sí, a todos, de Barranquita, de la Villa Rosario, que estudié ahí también con todos ellos. Y cuando tú estabas creciendo y subiendo la escalera del boxeo, ¿cuáles fueron algunos de tus boxeadores favoritos? Para mí siempre han sido favoritos los peleadores mexicanos. Okay. Siempre. Esos han sido mis peleadores favoritos. Primero Julio César Chávez, me gustaban los peleadores, ¿cómo te digo? Guapos. Okay. Que le dicen ustedes con huevo. Sí, guapo. Con huevo, sí. Sí, eso. El Travieso Arce, Antonio Margarito, Julio César Chávez, Salvador Sánchez y muchas cantidades de peleadores, el Siri Salido, que son peleadores que son, ¿sí me entendéis? Va mal preparado, por muy bueno que sea, y va mal preparado y perdéis. Sí. Porque ellos nunca dejan de tirar. Sí, así es. Tú también tienes ese estilo agresivo que vas y vas por lo que vas. Una de las cosas que se me hace interesante es que recientemente miré en tus redes sociales que tuviste un evento y conociste a Julio César Chávez. No sé si fue la primera vez que lo conociste o ya lo habías conocido anteriormente, pero platícanos cómo fue convivir con el gran campeón mexicano. No, yo no lo había conocido. Yo fui para un evento que hicieron aquí, pero yo tenía tiempo que lo quería conocer. Sí.
y yo vi al amigo mío, a David, que tenía una foto con él, y yo a mí mismo lo llamé y le dije que dónde estaba, que yo quería tomarme una foto con él. Sí. Y yo estaba ocupado y eso, y yo dije, bueno, yo voy para allá. Hablé con mi entrenador, le dije, vámonos para allá. Yo quiero solamente tomar una foto con él, conocerlo. Cuando llegamos allá, había un poco de gente, mucha gente. Y la gente, cuando yo llegué ahí, el mismito me conoció y me dice, no, métete para acá. Yo no me voy a meter aquí porque la gente no me conoce. Sí, la gente te conoce, ven y métete. Y me colé ahí. Y la gente comenzó a pelear y llegó una señora y dice, ay, este que es artista. Pensaba que eras como el Sí, reggaetón sí, o algo. claro. Entonces yo dije, no, yo me quiero tomar una foto con él. Entonces él pensaba que yo iba a pedirle un autógrafo. Yo le digo, no, yo no quiero un autógrafo, yo quiero que nos tomemos una foto. Sí. Y me dice, bueno, me abraza y dice, bueno, dale, cabrón. Y nos tomamos la foto ahí. Ese día no dormí, muchachos, Wow. de la alegría. Me imagino de la emoción. Claro, de la alegría de conocer a Julio César Chávez. No, y tenemos pensado más adelante, después de esta pelea, que vamos a salir victoriosos con el favor de Dios, porque el caballo se prepara para la guerra, pero la victoria proviene de Dios. Sí. ¿Sí me entendéis? Por eso que Claro. no le paro bola a lo que diga, los analistas, todo, que tengo, o sea, toda la de perder, pero eso es lo que dicen ellos. Pero, como te digo, yo leo la palabra del Señor, yo leo la Biblia, la palabra del Señor, y dice el Señor que el caballo se prepara para la guerra, pero la victoria proviene de él. Y me ha dado resultado, porque con Boca Chica decían que me iba a noquear, que yo iba a perder. Con Rashid y Eli también, y mira, he venido dando la sorpresa. Y esta no va a ser la excepción. Sí, eso es lo que se me hace muy interesante de esta pelea, que nosotros sabemos que con lo de Rashid y Ellis hiciste una gran pelea, pero sabemos que nomás entrenaste 5, 6 semanas. Esta vez has tenido aquí tu campamento en Los Ángeles, sé que te has preparado más tiempo. Cuéntanos, ¿qué te parece Los Ángeles a nivel profesional como deportista, pero también a nivel personal? ¿Qué te ha parecido a ti y a tu familia Los Ángeles? Bueno, primeramente aquí, la primera vez que llegué no me podía adaptar, ¿sí me entendéis? Porque pasaba todo el tiempo en carro para acá, pero bueno, ya me adapté prácticamente como a la vida del americano, ¿sí me entendéis? Sí. Que paso todo el tiempo en la calle, pero muy bueno, ya estoy adaptado aquí, los sparring son muy buenos, donde quiera que vaya cualquier peleador es de nivel, entonces, bien, esta preparación tenemos 5 meses preparándonos, bien contento con la preparación, con la gente de aquí, y bueno, gracias a Dios por todo esto, pues sí me entendéis, porque el causante de todo esto es el Señor, varón, porque Sí. yo estaba estancado y el Señor me sacó del estancamiento y me puso aquí en un abrir y cerrar de ojos, que ni yo mismo me lo creo, ¿sí me entendéis? Porque cuando yo iba a pelear con Rashid y Eli, yo vi a Yaroreni, yo lo vi y yo me quería tomar una foto con él porque yo lo veía por televisión, Sí. ¿sí me entendéis? Yo lo veía y yo decía, yo me quiero tomar una foto con él. Yo dije, no me voy a tomar la foto porque yo voy a pelear con él. Y Wow. aquí estamos. Pues gracias a Dios. Gracias a Dios primeramente. Y hablando del sparring, porque tienes razón, aquí en el sur de California es esencialmente la cuna del boxeo de los Estados Unidos. Sabemos que Robert García, un entrenador aquí, te abrió las puertas de su gimnasio. ¿Qué te pareció esa experiencia y qué se siente tener el apoyo de otros entrenadores, tener el apoyo de la comunidad mexicana? Bueno, muy bien, mi hermano, muy contento. En verdad sí nos dio la oportunidad de llegar al gimnasio. Llegamos, trabajamos, me tomé foto con el papá porque ese día no estaba. Hay muchos peleadores buenos, muchos, pero de verdad que fue muy bonito porque también quería conocer a Robert García. Sí. Y lo conocí la segunda vez que fui, ¿sí me entendés? Sí, qué bueno. Hablando también de tu entrenamiento, miramos aquí en las redes sociales que estabas en las montañas, en la nieve, corriendo, entrenando al estilo Rocky. ¿Qué se siente tal vez de un niño creciendo en Venezuela venir y entrenar a ese nivel? Bueno, mi hermano, hasta mi papá me llama y me dice, mijo, tú andas como en la película de Rocky, chico. Yo nunca pensé que tú ibas a llegar allá, chico. Sí. Pero, como te digo, el que hace todas las cosas es el Señor, ¿sí me entendéis? Dice la palabra del Señor que sin Él nada podemos hacer, entonces, muy contento, me gustan mucho las montañas, vamos a las playas los domingos, pero me gustan mucho las montañas porque yo voy para allá para las montañas y veo que muy pocos peleadores van para la montaña, yo voy 3 veces a la montaña, Sí. ¿sí me entendéis? Yo me baso más que nada en la preparación mía, porque no soy como otros peleadores, como hay otros peleadores que dicen que son... Yo más bien le digo a mi entrenador, yo le digo, yo no sé cómo gano mis peleas porque yo no sé ni pelear. Pero bueno, yo trabajo
diferente a muchas personas. Yo voy para la montaña 3 veces a la semana, después de la montaña hago 1 hora y media de hacha, con un hacha de 8 kilos, de 9 kilos. ¿Sí me entendéis? Que los demás la hacen con 1 libra y media, pero son cosas que nos subimos muy poco porque la gente, ¿sí me entendéis? Agarra esos mismos trabajos, agarra esos trabajos también. Sí, claro que sí. Miro una diferencia, típicamente cuando vienen peleadores del extranjero, como que le echan más ganas. Y muchas de las veces es porque en nuestros países, especialmente en Latinoamérica, hay situaciones económicas que son difíciles, violencia, clima social. Cuéntanos de tu historia. ¿Ha habido episodios difíciles, experiencias difíciles que tal vez te hagan valorar esta oportunidad que tienes de una manera más profunda? Bueno, mi hermano, yo te voy a decir la verdad. Nosotros venimos desde abajo, ¿sí me entiendes? Ya éramos 8 hermanos. Mi papá es pescador, él salía a pescar, pues, y cuando no agarraba nada, bueno, no comíamos, ¿sí me entiendes? Iba para el colegio a veces, por eso que me retiré de los estudios, porque iba para el colegio a las 6 de la mañana y llegaba a veces a las 11, a las 12 y no había comida. Y yo no decía nada, yo me calaba. Sí. Y tanto así incluso, varón, que cuando yo voy a pelear que veo, como ahora porque me están entrevistando y eso, porque que estoy ahí en el cuarto ya que voy a salir para la pelea, yo me arrodillo, varón, y yo le doy gracias a Dios y lloro, porque le doy gracias a Dios porque yo soy, como te digo, me siento, ¿cómo se dice la palabra, chico? ¿Cómo que? Privilegiado. ¿Cómo que? Privilegiado. Privilegiado de estar aquí en estos momentos, ¿sí me entendéis? Porque yo duré mucho tiempo, desde los 20 hasta los 28, tratando de llegar aquí, yo no pude, ¿sí me entendéis? Porque lo que pasa es que mi familia también toda es cristiana. Sí. Entonces Dios tiene un propósito conmigo, entonces Dios no me iba a traer aquí, me iba a dar lo que me está dando ahorita. ¿Por qué? Porque eso se iba a convertir en una maldición. Sí. Porque yo pensaba diferente antes, pensaba en mujeres, en gastarme la plata en cosas que no debía de gastármela, pero gracias a Dios, el que cambia a uno es el Señor, ¿sí me entendéis? Entonces ya yo no soy la misma persona, entonces ya yo estoy preparado para recibir cualquier bendición que venga de parte del Señor, porque las bendiciones vienen de Dios, varón. Sí, es un tema muy interesante al cual platicas, porque pienso que una de las cosas más interesantes de tu trayectoria es, más allá de la pegada tan fuerte que tienes, más allá de cómo cortas el ring, es tu mentalidad. Yo te he escuchado bastantes veces que dices, yo no tengo miedo, yo voy con cualquiera. Pero cuando lo dices tú, eso lo dicen todos los boxeadores, pero cuando lo dices tú, lo dices con una convicción que sé que no nomás son palabras, es como parte de tu ser. Hablaste de tu fe. ¿De dónde viene esa convicción, esa confianza? Bueno, mi hermano, yo vengo de un pueblo chiquito, se llama Barranquita, que ya la gente no tiene miedo, varón. Sí. Allá la gente no tiene miedo. Nada, voy a llevar para allá unos guantes y la gente nunca se ha puesto unos guantes y allá comienzan a pelear. Entonces hay peleadores, por eso que la mayoría de los peleadores que vienen de aquellos lados, no todos, no, pero sí la mayoría que vienen de allá vienen a pelear y vienen es con miedo. Y el miedo no te deja trabajar. Sí. ¿Sí me entendés? Y el miedo no te deja trabajar, pero cuando vos venís a hacer tu trabajo, incluso yo no veo ni a ningún peleador, yo me enfoco en lo mío. Sí. ¿Sí me entendés? Yo no veo las habilidades de ellos. Sí. Ni yo no estoy pensando en los golpes que me va a dar Yaroreni. Sí. No, él me puede dar lo que quiera, pero yo estoy pensando en lo que yo le voy a dar. Sí. Eso es lo que te hace diferente, varón. Porque cuando vos pensáis, no, que esto, entonces, ¿qué hacéis vos? No, el miedo no te deja trabajar, no te deja avanzar. Sí. Entonces, yo me preparo, como yo le digo, yo me preparo. Pero tengo algo claro. Ellos dicen, no, por lo menos él pone, no, que va a ser pelea fácil, va a ser dinero fácil. ¿Sí me entendéis? Ellos me están menospreciando. Sí. Pero yo no, o me daría miedo hablar, de decir, no, voy a ponerme a hablar, muy poco hablo de esas cosas. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Dios al arrogante lo mira desde lejos, los aborrece. ¿Qué es aborrecer? Una persona por lo menos que te quiera darle un abrazo y vos no lo quieras y lo aborrecéis, así hace Dios con una persona arrogante y altivo. Por eso que no me gusta hablar de que voy a hacer esto, no. Yo espero, porque aunque yo me prepare, la victoria proviene del Señor, no del hombre, sino del Señor. Entonces, de quien Dios tenga misericordia. Mira, que fuimos 10 hermanos, pero Dios tuvo misericordia mío.
Y dice el Señor, desde lo más vil y menospreciado saco yo al hombre para avergonzar a los fuertes y a los sabios. Sí. Entonces, como te digo, yo soy una prueba de donde Dios me sacó. Pues si ustedes vieran de donde yo soy, pues donde yo entrenaba, yo tenía que poner una llanta, un caucho de máquina de eso, Sí. y entrenaba así. Y tenía a los muchachos alrededor y decían, dale duro para que caigan los mangos de arriba. ¿Sí me entiendes? Y hasta los 20 y pico de años. Y ahí, perseverando, tratando de llegar. Pero bueno, el tiempo de Dios es perfecto y Dios dijo, bueno, acomodaste la vida tuya, comenzaste a hacer las cosas bien, ahora es el momento. Y ahora es el momento porque, o sea, lo que yo no pude hacer en 8 años, Dios lo hizo, una pelea con Boca Chica, con Rashid y Eli, ya voy a pelear campeonato mundial. Sí. ¿Sí me entendéis? Sí, y hablando de ese campeonato mundial, se puede decir que el mes de julio es el mes del welter, porque este mes se decide casi todo. Sabemos que al fin del mes hay una gran pelea entre Errol Spence y Terence Crawford, pero se puede decir que este fin de semana se va a decidir el futuro del peso welter. Dinos por qué tú sientes que tú vas a ser la nueva cara del peso welter. Bueno, mi hermano, una de las primeras cosas, varón, es porque, como te lo he dicho varias veces, porque yo no pongo la confianza en mí. Sí. ¿Sí me entendéis? Yo sí confío en mí, antes también ponía la confianza en mí, pero ya ahora es diferente, yo no pongo la confianza en mí, yo pongo la confianza en Dios. Sí. ¿Sí me entendéis? Entonces cuando Dios ve el corazón tuyo, varón, una persona así que no habla, que es humilde, que el Señor dice, bueno, él es así, yo voy a acomodar cada pieza y eso, y lo voy a hacer llegar donde Él quiere llegar. Y eso es lo que me ha pasado a mí, por eso es el éxito que he tenido, porque no pongo la confianza en mí, sino en el de arriba. Sí. Que esa es la diferencia, por lo menos, mira, Rachiri antes de pelear conmigo, estaba en la rueda de prensa y quería pelear con Yaroreni. Y Sí. Yaroreni le decía, hey, primero ganale a él. Sí. ¿Quién es el que está aquí? ¿Quién es el que, a quién fue que Dios le dio la oportunidad? Sí. A mí. Sí. ¿Sí me entendéis? Porque él dice, yo aborrezco al altivo y al que se engrandece, y miro desde cerca al humilde. Entonces por eso siempre yo soy así, ¿sí me entendéis? En la rueda de prensa puede que hable poquito, me ría, porque, o sea, me río de las cosas de que yo no me imaginé que yo iba a estar aquí, ¿sí me Sí. entendéis? Mira, mi promotor me tenía más fe, porque él me decía, Romy, vamos a pelear tantos títulos, vamos a pelear, y yo decía por dentro mío, Dios mío, este hombre, si me tiene fe a mí, ¿sí me entendéis? O sea, él me veía más grande de lo que yo me podía ver, pero no, como te digo, sí yo pensaba pelear y ganar mi platica para comprar mi casa y acomodar mis cosas y ayudar a mi familia, pero dice la palabra que el Señor te posicione donde el hombre no te puede alcanzar. Sí. Y dice que Él es el que abre puertas, que cuando Él abre una puerta nadie la cierra. Sí. Dice en Job que Él enriquece y empobrece. Y dice que Él engrandece y Él humilla. Entonces, ¿cómo yo me voy a poner a hablar y decir tal? No, yo me quedo calladito mejor, que sea el Señor que decida. Como te estoy diciendo, tenemos toda la de perder. Tienen el favor del público, de los jueces, tiene que va a pelear en su casa, tiene el favor de todo, pero es diferente cuando vos tenés el favor y la gracia de Dios, Sí. porque eso basta para todo, mi hermano. Sí, es muy refrescante escuchar un boxeador hablar con esta madurez, porque a veces no nomás es llegar a la cima, es cuando llegas con todo lo que viene, toda la responsabilidad, ¿cómo vas a manejar eso? Y se me hace muy impresionante que estés en este momento y estés hablando con tanta certeza y tanta madurez, que sé que va a ser muy buena para ti cuando lleguen todas esas recompensas. Bueno, mi hermano, yo te digo, como le dije en estos días en la entrevista a un colombiano, me dijo, ¿cómo vas a hacer cuando llegue ahí arriba, con la fama, con el dinero? Yo me paro una mañana, lo primero que hago es darle gracias a Dios, y segundo, agarro la palabra del Señor y comienzo a leerla. Esa me retiene, varón, porque esa es la palabra del Señor, esa como te digo, si quiero hacer algo malo, yo no lo hago, ¿sí me entendéis? Porque yo digo, esto no le agrada al Señor. Sí. Y como el Señor tiene un propósito conmigo, varón, no, todos no somos iguales. Dios tiene un propósito conmigo. Si yo hago cualquier cosa mala, varón, eso me va a traer consecuencias a mí. Y por eso que estoy aquí, porque tengo esa puerta abierta con el Señor y el Señor me está bendiciendo. Y yo le doy gracias a Dios, no puedo ser mal agradecido. El día de la pelea yo sé que yo me voy a arrodillar y yo voy a llorar y yo le voy a dar gracias a Dios siempre. Siempre, porque Él me sacó de donde yo estaba, del estancamiento, y me puso aquí. Sí, las gracias son para Dios, y hablamos anteriormente de Robert García,
Y estábamos platicando aquí entre nosotros antes de empezar la entrevista que miramos un paralelo entre la ascendencia que tú estás teniendo en el boxeo y la historia que tuvo Marcos el Chino Maidana en el boxeo, que vino no de favorito, pero al fin tapó bocas arriba del ring. ¿Tú encuentras inspiración en alguna historia así como la del Chino Maidana, otros boxeadores que vinieron aquí a cerrar bocas? Así es, mi hermano, así es. Y lo he dicho en varias entrevistas también, que como el Chino Maidana, mira, el Chino Maidana llegó con Víctor Ortiz, decían que iba a perder, yo me hubiese peleado con Ángel Brones también, que lo insultó y eso. Y él le dijo, como decía, yo veo muchos peleadores mexicanos, como dice Salvador Sánchez, aquí no gana el que más hable, sino el que más tira arriba del ring. ¿Sí me entiendes? Entonces por eso que me gusta, pero bueno, si yo estoy aquí y yo llego de dejarme con el entrenador mío, René Oldorica, yo no me busco, un ejemplo, yo no me busco un entrenador, tiene que ser mexicano, porque me gusta, porque son callados, ¿sí me entendéis? No les gusta estar hablando, no, ellos son tranquilos, son callados. He ido varias veces para México, me llevo muy bien con los mexicanos, ¿sí me entendéis? Me gusta estar allá también, pero bueno, ahorita estoy aquí, pero como te estoy diciendo, ¿cómo se llama el Chapo Rosario cuando peleó con Julio César Chávez? Eso decía que él era, ¿sí me entendéis? Y lo insultó también, se metió con la mamá de él, cuando peleó con el Macho Camacho. Con el Macho Camacho, con un boxeador que le decía que él había peleado con puros taizistas. Oh, sí, con Greg Hagen. Y él le dijo, son tus buenos los taizistas que han peleado conmigo, ¿verdad? Esa estuvo buena. Sí. Entonces, bueno, por eso, sí, mi hermano, eso, como te digo, me motiva a mí, ¿sí me entendéis? Porque no todos somos favoritos y ya yo estoy acostumbrado a eso, porque yo la primera vez que vine para acá vine mal preparado, yo no iba ni a pelear con Boca Chica, yo voy a pelear y no era el favorito, y gané con Rashid y él y ni me entrevistaban, dale para allá, no, dale para allá que vos vas a perder. El único que hizo la diferencia ahí, gracias a Dios, fui yo, porque todos los que dijeron que iban a ganar, ganaron, pero decían que yo iba a perder y yo gané, ¿sí me entendéis? Sí. Y hablando de tu estilo, tú dices que te gusta encontrar entrenadores mexicanos. Siempre he escuchado algunas entrevistas tuyas y a veces te preguntan, pues, ¿cómo estudias al contrincante? ¿Estás estudiando? Y me encanta tu respuesta porque siempre dices, ni en la escuela me gustaba estudiar, yo vengo aquí a fajarme. Claro. Entonces, sé que la rueda de prensa y todo eso va a empezar muy pronto, pero ya estamos en la semana de la pelea. ¿Tienes algún mensaje para comenzar esto para Jeron Ennis? Si nos está mirando ahorita, ¿tienes algún mensaje para él? No, yo lo único que le puedo decir que como me da risa. No, pero que se haya preparado bien, ¿no? Eso es bueno, mi hermano, porque él tiene también confianza en él, así como yo la tengo en mí, pero somos diferentes porque él pone su confianza en él y yo la pongo en el Señor. Yo lo que quiero es que después de la pelea se tire la foto conmigo, ¿sí? Sí. Nada, la foto conmigo y ya listo. So essentially, Jeron Ennis, if you're listening, basically there's no real message except for just prepare yourself. This is going to be a great fight, and hopefully after the fight, you're able to take a picture with him. So it's all respect. Sí, gracias por eso. Aquí ya cambiando un poquito de ritmo, tal vez una pregunta menos seria. Obviamente conociste aquí a mi compañero Luis, y él miro que tiene así como un estilo muy parecido al tuyo. Él a veces me cuenta historias de, pues este tatuaje lo conseguí. Todos duelen. Lo conseguí en Hawái, me lo hice yo solo en la prisión. No, mentira. Es puro cotorreo con él, es un ciudadano ejemplar. Pero todas las personas que tienen tatuajes saben que unos son nomás arte, ¿verdad? Pero hay unos tatuajes que tienen un sentido diferente, algo personal. ¿Tienes algunos tatuajes así? No, mi hermano, yo tengo un amigo, ¿verdad? Que es carajito, le envío un saludo aquí a Mauricio. Sí. Éramos carajitos, teníamos como 7 años y él y yo manteníamos para arriba y para abajo, él y yo siempre.
Y él comenzó a tatuar y él me decía, vamos a tatuar. Y yo decía, no, porque me mata el padre mío. Y decía, no, porque me mata. Vine acá, vamos a hacerte uno por aquí escondidito y te tapáis. Bueno, me hizo como 3 tatuajes y nunca se dio de cuenta el padre mío. Hasta que una vez yo me puse a entrenar abajo de la mata. Porque ese era el ring mío, abajo de la mata. Y como tenía mucha calor, me quité el suéter. Cuando llega el padre mío, muchacho, me dice, hey, ¿y eso qué? Y yo, ay, Dios mío, me vio el tatuaje. Me dice, ahora te pongo una plancha caliente ahí, te lo voy a quitar. Y a lo que me da risa, me dice, ahora cuando me ve, me dice, por aquí te cabe otro, güey. No, por aquí te cabe otro. Digo mucho, demasiado. Pues Todos los que tienen tatuajes empiezan así con un amigo que... Ajá, siempre. Y es como un vicio, te envicias. Sí. Te hace uno, el otro se hace uno, voy a decir, yo me voy a hacer otro, y Sí. me voy a hacer otro. Y ya me lleno todo. Cuando Carlos agarre uno, la siguiente vez que lo entrevistamos va a estar lleno también. Hasta la cara. Bueno. Este... Si te tatuas así, no voy para allá, para El Salvador, porque te meten preso. No, allá no. Yo quiero ir para El Salvador, pero si no voy, porque imagínate, me dejan preso ni allá. Sí, Bukele te mete y ya no te Sí. miramos. Obviamente sabemos que estás viviendo aquí en Los Ángeles. ¿Qué tal? ¿Te gusta la comida mexicana? ¿Has encontrado algún sitio, tal vez venezolano, colombiano, que te agrada? No, aquí no, muy poco comemos en la calle. Ok. A mí, mi comida me la hace mi esposa, mi Sí. mujer, sí. Qué bueno. No, muy poco como en la calle, que hamburguesa. Al entrenador sí le gusta. Sí, Ángel. ok. Ese sí. Se le gusta pura hamburguesa, pizza y esas cosas. Sí. Lo llevé para Colombia, para allá Sí. para Colombia. Ajá. Lo llevé para Colombia, poner cuidado. Sí. Me dice, voy para allá porque voy a rebajar. Ajá. Como a los 10 días se mira en el espejo y él mismo se reía porque estaba más gordo. ¿Cuántas arepas se echó Ay, allá? sí, no, yo no voy a comer y decía, vamos a comer. Yo, bueno, dale, vamos a comer. Me decía, ajá, yo le decía, bueno, pedí lo que vos queráis, pedí lo que vos queráis. Para el almuerzo, 2 pollos para el solo. Wow. En la cena, una hamburguesa para el solo de la grande, una pizza. Y en la cena de noche se comía 3 y 4 hamburguesas. Yo decía, ¿cómo no vas a engordar, mi hermano? Si coméis mucho. Su entre era una bandeja paisa, ahora sí para entrar. ¿Habéis ido para Colombia? Tengo alguna familia colombiana. Ya, hay Tengo mucha familia bandeja colombiana de paisa, Cali. mucha bandeja paisa. Sí. Sí, pero no muy poco como en la calle. Yo como siempre en la casa, me gusta comer comida sana, ¿sí me entiendes? Ya he aprendido a comer. Antes no sabía, por lo menos iba a dar el peso y era un desastre. Pero ahora, como te estoy diciendo, me vine así hoy porque estoy en el peso. Sí, me entiendes? sí. Y no quiero llegar en el peso hoy, ¿sí me entiendes? Sino llegar el día de la pelea. Pero estamos bien, gracias a Dios. He aprendido a comer, como mucha proteína. Ahí está el compadre que me enseñó a mí, mi manager, Sí, Alejandro. sí. No sabía comerme, ya soy un experto ya. Qué bueno que tienes tan gran equipo, un gran mentor y un gran entrenador. Obviamente, antes de que aquí mi colega Luis cierre la entrevista, me gustaría decirte 2 cosas. Primeramente, de la familia de Corner to Corner Boxing, te deseamos la mejor suerte. Los Ángeles está contigo, México está contigo. Muchas gracias, mi hermano. Todos los latinos estamos apoyando. Y la segunda, con el favor de Dios, cuando todo salga bien, el 8 de julio, nos encantaría que regreses a Corner to Corner Boxing como campeón interino y te sientes con nosotros y tengamos otra plática. Así va a ser, mi hermano. Así va a ser porque voy a volver aquí otra vez a Los Ángeles después de la pelea. Sí. Y vamos a tener esa entrevista, como lo estáis diciendo, porque el Señor me va a dar la victoria. Sí, ojalá que sí. Y vamos a hacer la Y entrevista. como dice Carlos, estamos bien emocionados para esta pelea. Miramos que tienes un gran equipo contigo. Sabemos que vas a dar un gran esfuerzo, va a ser una buena pelea y vas a salir con la mano arriba. Antes que cerremos, ¿hay algo que le quieres decir a tu familia, a tus amigos, a la afición? No, bueno, a mi familia, más que nada a mi padre, que fue el que me instruyó en este deporte desde carajito y recibía muchas críticas, decían dónde están los hijos tuyos, dónde están los hijos tuyos, dónde están. Yo sé que él está bien contento, ¿sí me entendéis? Sí. Allá en donde yo vivo, en Colombia, en el apartamento, el carático le toma la puerta, ¡ey, deja de estar viendo estas peleas que no deja de dormir a la gente! No, si ese es el hijo mío. Antes me criticaban porque no estaba allá, ahora que está allá me pongo a ver la pelea todos los días y me critican. Entonces yo le envío un saludo a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a todos mis amigos, hasta los que me criticaron porque me ayudaron, ¿sí me entendéis? Porque yo pienso que me ayudaron más los que me criticaron, que me decían que no iba a llegar a ninguna parte. Allá me decían, no vas a llegar a ninguna parte porque usted pasa mucha necesidad, tal, ¿sí me entendéis? Y entonces eso me daba fuerza a mí de seguir trabajando. Por lo menos es como
siempre que voy a pelear me dicen, no vas a ganar, y eso me ayuda más a mí. E incluso cuando estoy trabajando que se ponen a hablar de Yaroleni aquí, yo agarro el saco al bicho ese y lo quiero reventar. ¿Sí me entendéis? Sí, claro. Así. Y desde carajito ha sido así. ¿Sí me entendéis? A todo el mundo, para mí todo el mundo me ha ayudado, porque los que me criticaron también me ayudaron. Y bueno, y gracias a Dios estoy aquí, estoy en un lugar privilegiado y tengo que darle las gracias a Dios. Yo un saludo y un abrazo a todos los latinos, a todos. Que no se pierdan la pelea, que va a ser una gran pelea. Y voy a dar lo mejor de mí, mi hermano, para salir con la mano en alto. Sí, nosotros de Corner to Corner vamos a estar mirando la pelea y dándole todo el apoyo que le podemos dar. Thank you everybody for listening. This has been another episode of Corner to Corner Boxing, where we cover all angles of the sweet science, here with Roman El Flaco de Oro Villa. Thank you.